Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video va a estar súper chido porque voy a estar hablando sobre la perfumería de Fraiche. Es una empresa que se dedica a hacer clones de perfumes. Y varios suscriptores y otras personas han dicho que incluso están mejores que los originales. Así es que estos dos perfumes yo los compré, los estuve comparando a lo largo de los días con los perfumes originales. Y pues bueno, este video se va a tratar exactamente sobre eso. ¿Qué tan buenos o qué tan malos son? Aquí van a tener unos videos, aquí voy a cortar y van a tener unos videos de cuando fui a comprarlos y después vamos a seguir. Ok, esa es la tienda de perfumes Fraiche, que acá de México. Vamos a ver qué rollo, ¿no? Y su eslogan dice Perfumando México. De Fraiche, para que lo puedan ir viendo. Y vamos a llegar a las fragancias de hombre, para que las puedan ver. Chéquense, ¿eh? Estas tenemos que llegar a la C. Aquí está, miren. No, aquí empieza. Muy bien, aquí están los aromas que tiene Fraiche clonados. Aquí está pues, su clave, su control y la familia olfativa según Fraiche y con tendencia A. O sea, dice que con tendencia, no dice que exactamente son un clon, pero así dice con tendencia. Y aquí tenemos el de Creed. Bueno, aquí también le ponen Aventure, ¿eh? Aquí también se lo ponen. La Allure, la América, Animal, Anteus, un montón de perfumes que, pues bueno, ¿no? O sea, se van también por perfumes que estén ahorita en boga, pues esto es lo que tienen. Chéquense el catálogo, pues es todo esto. Aquí si quieren le pueden poner pausa al video para que puedan verlos, pero pues son un montón. Tendencias de niño, también tendencia regularmente. Normalmente lleva 10. 10. O sea, ahorita que te pague 3 serían 13. Ajá. 13 gramos de esencia. Sí. Ok, hice la compra de dos perfumes. La neta me trataron súper bien las chicas. Muy buena onda. Y compré Bleu de Chanel, el Eau de Parfum y el Creed Aventus. El Creed Aventus olía muy similar. El Blue más o menos, pero no tanto. Entonces, pues bueno. Y te cuesta 117 pesos la botella de 30 mililitros y puedes agregarle gramos adicionales de esencia y cada gramo te cuesta 7 pesos. Y después la botella es rellenable y en lugar de que te cueste 117 te cuesta 70 pesos cada relleno. Entonces, pues, no sé, vamos a probarlos ahorita en piel a ver qué rollo. Bueno, pues ya lo vieron, ¿no? Compré dos perfumes y yo desde el principio noté que el que menos se acercaba al aroma que yo recordaba era el Bleu de Chanel. El Bleu de Chanel lo están vendiendo, así como lo vieron en la parte del catálogo, lo están vendiendo, creo que como un tipo eau de toilette, la versión principal del Bleu de Chanel, pero yo lo estoy viendo un poco más cercano hacia el eau de Parfum. Esa fue mi sensación. Entonces ya lo estuve comparando y la verdad es que hay unos resultados interesantes. Vamos a comenzar con el primero. Fíjense bien, aquí yo no tengo el Creed Aventus original, me compré solamente un decant del perfume original y pues la verdad es que ya lo tengo un poco abajo, ¿no? A ver si se alcanza a ver ahí. A ver si se alcanza a ver. Ya lo tengo un poco abajo porque sí lo he estado probando principalmente para hacer comparaciones y la verdad es que Creed Aventus sí se siente los ingredientes de más calidad. Pero aquí quiero abrir un paréntesis. No voy a extenderme, pero quiero abrir un paréntesis. Ahora sí que le voy a abrir la puerta al diablo. Y quiero que opinemos al respecto, ¿no? Estaba leyendo un libro de Odorama, de Cuxco. Y también estuve viendo algunos otros videos de unos cuates Miribu o algo así se llama, Niribu, algo así, que creo que son españoles y que están lanzando su propia perfumería y que le hicieron una entrevista a un perfumista y comentaban, principalmente yo me voy a basar en la opinión del libro, y comentaban que los ingredientes prácticamente ahorita, todos los ingredientes son químicos. Y esto quiere decir, o esto se origina porque la alta cantidad de demanda de la perfumería no da mucho margen. Y la verdad es que cada vez se encarecen más los ingredientes naturales y no da mucho margen a que las casas perfumeras puedan manejar este tipo de ingredientes naturales. Se vuelve muy complejo.
Por lo tanto, la mayoría de los laboratorios y empresas que se dedican a la perfumería, pues están optando por tirarse por el lado de la perfumería química, ¿no? Que prácticamente ahorita de todo es química y yo creo que va súper tirado a que cualquier tipo de perfume que tengamos, por lo menos en el ámbito comercial, diseñadores y muchas casas nicho, van a ser perfumería química. Y no quiere decir que sea malo, quiere decir que simplemente pues cada vez perfeccionan más la parte de la sensación aromática de las notas a través de la química y porque cada vez tengamos mejores sensaciones o más cercanas a los ingredientes naturales, por lo menos cuando los conocemos, cuando abrimos una naranja, una toronja, una lima, ¿no? Etcétera. Cuando tengamos esos aromas que cuando lo olamos en un perfume podamos sentir esa sensación orgánica de las notas. Entonces, pues bueno, hay que tener en consideración que prácticamente ahorita todas las notas se procesan de forma química para hacer la perfumería y que los ingredientes naturales que en algún momento se llegaron a utilizar pues ya están prácticamente inalcanzables en precio para muchas casas perfumeras. Entonces bueno, ahí lo dejo, el que quiera comentar al respecto, bien chido, bienvenido. Muy bien, ahora vamos a ver, esto lo dije por Creed Aventus, ¿ok? Por el decant que tengo. Aquí tengo preparado los dos perfumes que voy a estar probando. Y creo que me falta uno, a ver. Acá está. Muy bien. Ok. Les voy a enseñar primero la presentación de los perfumes de Fraiche, que fueron los que compré. Son de 30 mililitros. Y ahí, como vieron en el video, pues me costaron 117 pesos, ¿no? Entonces vamos a ver. Esta es la presentación. Es una presentación con una botella ahí en un degradado, las letras de Fraiche acá abajo. Y atrás te ponen en la etiqueta el nombre del perfume que estás comprando. Pero ¿saben qué me sorprendió de esto? El atomizador. O sea, no manches, está pasado de lanza, ¿eh? Ahorita lo van a ver. La caja, pues bueno, sí, la neta, bastante austera, básica. Es una caja muy básica con la marca. Y pues aquí arriba te ponen C Bleu, o sea, con el nombre del perfume, pero le ponen una C. Y creo que significa que es de caballero. Y porque la chica cuando fui a comprarlo me dijeron que las que tenían la C eran los de hombre. Entonces yo creo que es la C de caballero y pues ya te ponen el nombre del perfume, ¿no? Y luego aquí dice concentrado al 43.04% porque como ya lo expliqué en los videos, yo pedí 3 gramos adicionales, por lo tanto se supone que la concentración es del 40%, o sea, estaríamos hablando de una concentración perfume o más de perfume de acuerdo a las indicaciones o a los estándares de la perfumería más comercial, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos el Bleu y luego acá tenemos el Creed Aventus, ¿sale? Aquí lo tenemos. No creo que se alcance a leer el nombre. A ver si se alcanza a ver. Lo voy a poner ahí más o menos a ver si se alcanza a ver. Pero pues bueno, le pusieron Adventure Cree. O sea, yo creo que no les alcanzó la etiqueta o bueno, el nombre está así, ¿no? Pero en el catálogo pues sí viene escrito de una manera correcta. Bueno, entonces aquí tengo los secantes para ponerlos y cada uno lo tengo con su distintivo. Por ejemplo, aquí lo tengo con la letra de... A ver si hace enfoque por ahí. A ver, que haga enfoque y luego ya lo tenemos por acá. Ok. Ahí lo tengo con la letra C. Este es para el Club de Nuit. Con la letra A, que este va a ser el original de Aventus. Y luego la letra F, que este va a ser para... Acá ya me perdí. Para el de Fraiche. Y este va a ser para la V. Este va a ser para el de Zara, el Vibrant Leather. Entonces aquí tenemos los 4. Y por este lado tenemos la FB, que es la de Fraiche Bleu. Y el Blue, aquí solamente voy a probar un Blue. Yo tengo 2. Tengo el Eau de Parfum y el Parfum. Entonces a mí yo sí he olido el Eau de Toilette, me lo he probado en tienda, me he comprado decants, pero no me acaba de convencer. Entonces a mí sí me gusta muchísimo más el Eau de Parfum y el Parfum. Son los que más me gustan, entonces son los que yo tengo. Ahora bien, entonces vamos a empezar con la comparativa. Voy a empezar con el Blue y después nos vamos con el Creed. Aquí tenemos el mío. Yo me compré un estuche de 3 de estos que son de 10 mililitros y que se abren así, girándolo. Y aquí está el atomizador. A ver si se alcanza ya a ver.
Ajá. Aquí está el atomizador y estos son, si no mal recuerdo, son de 10 mililitros, 20 mililitros. Son 20 mililitros de perfume, son 60 mililitros el estuche que compré y aparte tengo la botella, pero estos son los que regularmente me acabo y son a veces los que me llevo de viaje para estar probando y así no tengo que llevar otros decants rellenables como estos. Acá tengo el Blue de Chanel, el Perfume, a ver si se alcanza a ver, está bien sucia la botella, pero bueno, aquí está el Perfume. Acá tengo el Club de Nuit. Por acá está el Vibrant Leather. Ajá. Esta es versión finales del 2023. Y pues por acá los dos de Fraiche. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el Blue. Voy a poner estos por acá para no confundirme. Voy a atomizar aquí el Blue. Voy a hacerlo un poco más cerca para que llegue más. Ahí está bien mojado el secante. Ahí está perfecto. Muy bien. Ya empieza a llegar, muy rico. Ok, esta salida es súper distintiva porque tiene unos cítricos muy ricos, muy bien marcados, que la verdad es que enamoran. Aquí estamos hablando del Blue y tenemos toronja, limón, menta. Esa menta le da unos toques muy ricos, muy frescos, pero no está sobrepasada, sino que la menta enjuagada con el limón y la toronja hacen una salida exquisita. Pimienta rosa, que tampoco no es tan dominante, bergamota, aldehídos y cilantro. Toda esa es la parte de la salida. Uy, qué cosa tan deliciosa. Pasamos a la parte del corazón con un jengibre, nuez moscada, jazmín y melón. Y la parte del melón aquí en el Blue de Chanel, en el Eau de Perfume, se empieza a sentir muy rico desde la salida. Después comienza a tener un poco más de dominio, más de presencia, pero se queda ahí en un segundo plano en la parte de la salida. Está delicioso. Después viene la base con el incienso, el ámbar, cedro, sándalo, pachuli, amberwood y ládano. Eso es lo que tenemos en la parte de la base, que también la verdad es que está mega súper bueno. Ok, aquí tenemos la salida del Blue. Ahora, lo que les decía hace rato, que a mí la verdad es que me sorprendió mucho porque, no manches, o sea, los atomizadores de Fraiche están buenos, ¿eh? neta. Ok, ya vieron cómo atomizó ahorita el Blue, ¿no? Ahora, chéquense el de Fraiche, ¿eh? O sea, yo dije, oh, no manches, le gana a un montón de perfumes que tengo, no sé, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no recuerdo ahorita, ¿no? Pero un Hugo Boss, ¿no? Por ejemplo, esta cosa le gana en atomizador, pero de calle. O sea, neta, chéquense esto, Fíjense cómo atomiza. Lo voy a acercar. Bueno, primero voy a echar uno, así más o menos por esta distancia para que vean. Después lo acerco, pero vean. O sea, qué rollo, ¿no? Ahora sí ya lo voy a acercar para que se moje muy bien el secante. Ok, aquí la salida ya es distinta inmediatamente. Sí se siente una salida... Me cayó un poco en la boca. Se siente una salida un poco más, más astringente, más ácida en la salida inmediatamente con el Fraiche. Y la verdad es de que empieza más maderoso, mientras que acá tenemos un meloncito delicioso, súper rico, muy bueno. Ok, vamos a dejarlos que se vayan secando. En teoría, las notas de Fraiche pues deberían de ser las mismas que el del Blue, ¿no? En teoría. Pero la verdad es que las salidas ya son muy distintas. Yo creo que voy a agarrar un secante más para poder poner el Perfume. Pero yo no lo quería poner porque la neta es de que la salida pues es distinta. O sea, la salida ya del Perfume pues es bien diferente porque es mucho más dulce. A ver, vamos a poner por acá. Aquí ya me estoy medio torciendo porque el espacio pues está diferente, ¿no? Fragrantica. Voy a ponerle aquí las notas del Perfume para que lo vean. Blue de Chanel, Perfume. Ok, las notas del Perfume son en la salida: entusiasmo de limón, la cascarita, bergamota, menta y abrotano, que sería también como parte como del cilantro, más o menos como por ahí va algo herbal. Algo verde. En el corazón, lavanda, piña, geranio y notas verdes. En la base, sándalo, cedro, amberwood, isoe super y abatonca. Muy bien, entonces ahí tenemos esas notas. Como siempre, llena un montón de perfume todo aquí, ¿no? Vale. Ok, entonces, vamos a poner el Blue, el Perfume. Acá lo tenemos. Ahí está, ¿no? Vamos a ponerlo cerquita para que moje bien. Buena pregunta. Perdón. Con eso de que ya te escuchan los celulares, pues bueno, ¿no? Ok, voy a echarle uno más. Ahí está.
Ahí nada más para que tengamos la comparación. Y lo voy a poner aquí junto al Blue porque ahorita ya no tengo otro pisapapeles. O bueno, sujetapapeles sería el término correcto. Entonces aquí tenemos el Blue. Acá, sí. Ah, no, acá tenemos el Blue y acá tenemos el Blue, el Eau de Parfum. Perdón, el Parfum y el Eau de Parfum. Entonces, sí tenemos una salida distinta. Voy a separarlos para no confundirme. Es que acá, fíjate que me sucede algo curioso. En mi piel, cuando yo me pongo el Parfum, lo siento mucho más dulce desde la salida. Y ahorita aquí en el secante, lo siento un poco más amaderado y un poco más verde. Ahorita. Y aquí debe de ser por el abrotano y las notas verdes del corazón. Yo creo que ahorita que se vaya secando se va a sentir mucho mejor. Acá se sigue sintiendo rico el melón, muy rico, un melón bastante enjuagado con algunos cítricos, muy bien. Ahora, en el Fraiche, en el Blue, acá es algo diferente. Algo diferente. Yo lo noté desde el principio, dije, es que esto no es un Blue. Aquí lo tengo otra vez. Voy a volverlo a atomizar. Es que desde la salida es distinta, o sea, la verdad es que no. O sea, no es igual. Pero cuando yo lo he estado utilizando, el Fraiche, cuando yo lo he estado utilizando, sí he sentido que cuando se va secando se asemeja al aroma. Se asemeja, no son iguales. Yo no podría decir ni siquiera que es un clon. Incluso hay momentos en el que este perfume, el Blue de Fraiche, hay momentos en los que me recordó a Dior Homme por la madera. O sea, dije, caray, entre tanto cítrico y madera me recordó a este. Qué curioso, o sea, me lo recordó. No, obviamente tampoco son iguales, tampoco no va para allá, este perfume no está tirado hacia ese sentido, pero la verdad es que me lo recordó, o sea, me lo recordó. Entonces yo sí huelo solamente este perfume así, el de Fraiche, yo siento que está mucho más tirado a la madera, mucho más tirado hacia la parte cítrica y un poco de dulce al final. Entonces, si es un clon, en teoría debería de tener las mismas notas, porque está intentando emularlo. Tal vez le falte una o dos o la sustituyan con alguna parecida y eso es lo que está causando realmente que se sienta como un aroma distinto. Pero yo no puedo decir, pero ni de chiste, que esto se parezca a esto o mucho menos a esto. No se parece, o sea, no se parece. Es un perfume que va por un camino distinto. Ahora bien, ¿qué pasa con este perfume? ¿Qué pasa con su performance? Bueno, yo pedí 3 gramos adicionales en cada uno de los perfumes porque me dijo la chica, pues quieres agregar más esencia, te cuesta 7 pesos cada gramo. Le dije, pues ponle 3 a cada uno, ¿no? Entonces ya, casi ponle hasta aguacate, ¿no? Y ya le puso 3. Entonces ya, como vieron en el video, pues me los puse y todo el rollo, ya seguí caminando, estaba en el frío. Y ya llegué a la casa, le puse a mi bata, el Blue. Y me di un baño, me puse yo un poco, una atomización. Yo en mi pecho, nada más me puse una aquí en el centro, no la olía mucho, no la sentía mucho, la neta, ¿no? Dije, pues está medio flojón, dije, pues no pasa nada, es algo que me podría esperar de este perfume. Lo curioso fue que al siguiente día en la bata se olía y se olía fuerte, o sea, se olía como cuando lo puse y dije, ¿cómo? Y luego me dijo mi esposa, bueno, eso fue en otro momento. Al día siguiente, pues yo la olí y dije, pues ya no. Me fui a trabajar y en la noche que regresé, mi esposa se puso mi bata y me dice, ¿cómo huele a perfume? Y le dije, ¿huele mucho? Me dice, sí huele. O sea, cada que la muevo me llega mucho el aroma, pero me llega intenso, me llega fuerte. Y yo, ok, y ya me acerqué a la bata. Y yo cuando me acerqué, la moví, pues sí me dio el aroma, pero no lo sentí tan fuerte como ella dice. Tal vez porque yo estoy acostumbrado a aromas también fuertes y porque me gustan que huelan fuerte los perfumes. Entonces dije, bueno, ok, ¿no? Pero ok, ¿de qué estamos hablando? Que yo la atomicé en la bata como a las 7 de la noche. Al día siguiente seguía oliendo hasta las 7 de la noche. En la ropa seguía oliendo. Podríamos hablar de que en la ropa te está aguantando 24 horas. Es bastante, ¿no? O sea, la neta es bastante para un perfume de 120 y tantos pesos. Costó 117, pero acuérdense de los gramos. Entonces ahí fueron como 130 pesos cada uno, ¿no? Entonces, hablar de un performance de 24 horas en esto, dice... Yo comentaba también en el episodio número 1 del podcast que cuando yo compraba estos perfumes, no sé si ya hayan mejorado. Esa prueba la neta no la hice, pero no sé si ya hayan mejorado, pero dijeron que... Perdón,
yo comenté que en la ropa se manchaba la ropa, principalmente la ropa clara, dejaba una mancha. Y no sé si estos, voy a hacer la prueba también y ya les iré comentando, pero la verdad es que el performance sí me sorprendió. ¿Qué pasa con la duración en la piel? Pues bueno, la duración en la piel yo me lo puse al día siguiente, se quedó en la bata, yo me lo puse al día siguiente para irme a trabajar, me atomicé poco, me atomicé 1, 2, 3, 4 me puse porque en la otra mano no me puse precisamente para tener como más control y oler mi piel y poder olerlo, ¿no? Entonces ya, me fui a trabajar y yo la neta sí, o sea, de percibirlo fue como 1 hora y media y después ya lo sentía muy flojito y sí tenía que acercar mucho la mano para estarlo oliendo, o sea, la verdad. Entonces dije, pues como que yo en mi piel, tal vez es mi piel, pero yo no lo sentí potente en mi piel. Podríamos hablar que para mí en piel el performance de este perfume podría rondar las 4 horas. Las 4 horas en este perfume, ¿sale? El Blue. Entonces, esa es mi opinión, pero las pruebas que hice pues fueron los resultados que arrojaron. No fue el único día que lo probé, al siguiente día también. O sea, yo le hago las pruebas más o menos 3 días. Me lo voy poniendo en piel, me pongo más, me pongo menos. Al siguiente día me puse como 9 atomizaciones, como solo atomizarme, y el resultado fue prácticamente lo mismo. A la 1 hora y media ya dejé de sentirlo, tenía que acercarme mucho para poder olerlo, y ya acercándome sí lo olía, pero no tan intenso, sutil. Entonces dije, pues no me sorprendió tanto, pero en la ropa me sorprendió. Ahora, lo que estoy pensando es que posiblemente este perfume me dé fatiga olfativa, de Fraiche, porque el Blue de Chanel yo lo percibo súper bien. No dura tanto tampoco, pero lo percibo muy bien. Lo siento en una burbuja personal y lo disfruto mucho, tanto el Eau de Parfum como el Parfum. Entonces, puede ser que traiga algo, alguna nota cambiada que me cause la fatiga olfativa y pues ya deje de percibirlo. Puede ser. Definitivamente huele distinto al Blue. Definitivamente. Ni al Parfum. No, ni al Parfum. Ni al Eau de Parfum. Ni al Eau de Parfum. Muy bien. Ahí está el primero, Blue. Ahora vamos con el segundo. Entonces aquí vamos a poner ahora sí, vamos a ponerlos en orden. Le voy a poner el primero Aventus, el segundo el de Club de Nuit, el tercero el Vibrant Leather y el cuarto el de Fraiche. Muy bien, entonces este es mi Dican de Aventus. La verdad es que quiero también hacer un paréntesis aquí porque yo no me he decidido a comprarlo porque la neta es un perfume que salió en el 2010 y ha habido tanta clonación y tantas inspiraciones de este perfume que a pesar de que me guste, pues yo creo que para mí estoy súper bien con un Vibrant Leather, con un Club de Nuit. La neta estoy muy bien servido con esos dos perfumes. Me gustan mucho, me rinden bien, entonces digo, pues es que nada más por el capricho de tener un Aventus, digo, no, mejor un Aventus que me guste más, un Aventus más chido, ¿no? Que me enamore mucho. Y repito, este perfume me gusta mucho y es muy versátil y lo utilizo bastante, pero la neta me parece un desperdicio de dinero comprarme algo que ya está tan clonado, ¿no? Entonces digo, la verdad no. Entonces, bueno, este es mi Dican, pues vamos a ponerlo, ¿no? En realidad, este es el segundo que tengo, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Y es el segundo porque no me he decidido a comprarlo. O sea, la neta no me he decidido a comprarlo. Digo, Ok, huele muy bien. Es una cosa deliciosa. A ver, vamos a recordar las notas de Aventus. Aquí estamos hablando de Creed Aventus, muy bien. Lanzado en el 2010. Y las notas de salida son bergamota, grosella, manzana, lima, pimienta rosa. En el corazón tenemos piña, pachuli y jazmín de Marruecos. Abedul, almizcle, musgo de roble, ambroxan y cedro en la base. Esas son las notas de este perfume. Sí está bien. Lo que pasa es que hubo un momento de confusión en mi cabeza porque el Vibrant Leather pues tiene el cuero, y yo pensé que el Creed Aventus también iba a tener cuero, pero pues no, son caminos distintos. Bueno, entonces aquí tengo el Aventus. Aquí la sensación es muy rica, son unas notas muy bien trabajadas, es un acorde muy bueno, muy rico. Pero la verdad es que yo no le noto las diferencias tan apremiantes como para que justifique el comprarlo, ¿no? Yo, ahorita. Puede ser que el día de mañana diga, pues, me lo voy a comprar por tenerlo y pues lo quiera, ¿no?
Ahora, este perfume tiene desde el 2010. No sé si en algún momento, pues ya, es una de las joyas de la corona de Creed, ¿no? Pero no sé si en algún momento también ya digan, no, pues sabes que ya córtale a este perfume y vámonos por otro. Y pues ahí en ese momento, pues ya también se aumente el hype y pues, suban precios y todo el rollo, ¿no? Entonces, no sé qué pasaría ahí. Muy bien, vamos con el Club de Nuit. Aquí tengo el de la C. Ok, Club de Nuit. Lo voy a acercar. Aquí la salida, ya lo he comentado, la salida mejoró muchísimo después de dejarlo tiempo. También, como soy muy atascado, también este es mi segundo frasco. Mi segundo frasco de Creed Aventus, de Club de Nuit Intense Men, el Eau de Toilette. Me gusta muchísimo. Y es que acá sí se siente un poquito diferente. Se siente un aroma más trabajado, un poquito más fino, más redondo. Y acá tenemos un aroma un poquito más abrupto, podría decirse, pero son súper similares. Son muy similares. Y luego tenemos por acá el Vibrant Leather. Vamos con el Vibrant Leather. Este atomizador también está buenísimo. Está. Ok, aquí la salida ya mejora. Ajá, mejor que el Club de Nuit. Y luego nos vamos con... Se respira muy bien el Vibrant Leather, muy bien se respira. Bueno, así de haberlo puesto, así oliendo ahorita los dos, todavía me gusta más Vibrant Leather que Club de Nuit. Pero si nos vamos a Ventus, pues es una cosa fantástica. Ok, entonces ahora vamos con el de Fraiche. Chéquense también el atomizador, o sea, lo que les decía ahorita, o sea, atomizan muy bien. Vean, o sea, qué rollo. Llena todo, ¿no? Ahí va una sola para que vean, Y, o sea, cosa rica, ¿no? Ok, ¿qué pasa con este perfume en la salida? Le voy a echar otra para que se moje bien el papel. Ahí está. ¿Qué pasa con este? Ya estoy comiendo aquí perfume. ¿Qué pasa con este perfume en la salida? Bueno, en la salida es una salida también más picante porque es más astringente, es más de cítrico. Pero la verdad es que tiene una salida bastante buena. Muy buena. O sea, de verdad tiene una salida bastante buena. A pesar de que se huele astringente, se huele fuerte, ácido, no te molesta. O sea, dices... o sea, como que... Qué presencia, ¿no? Buen cuerpo del perfume, la verdad. Buen cuerpo. Ahora bien. Conforme va desarrollando el perfume, parece que sale muy cítrico. Gana mucho en la madera. Y después ya comienzan a asomarse las demás notas, comienzan a enjuagarse, a mezclarse bien. La fase de la salida la verdad es que bastante abrupta, como muy tosca, muy bruta. Y después comienza a refinarse, ya se empiezan a mezclar mejor las notas y ya empiezas a sentir... Desde la salida sientes el ADN de Aventus, definitivamente. Pero conforme va evolucionando, va secando el perfume, lo vas sintiendo cada vez más semejante. De verdad, cada vez más semejante. Ahora, lo que a mí me sorprende de este perfume es de que aquí en Aventus tenemos un perfume muy redondo, muy fino, una salida muy brillante, muy cristalina, muy rica y que se va haciéndose el ahumado, una piña jugosita, rica, muy buena. Después nos vamos al Club de Nuit y aquí yo siempre en el Club de Nuit, a pesar de que ya cambió la salida, siempre he sentido un poquito más de humo, ¿no? Más, sí, como una piñita un poco más ahumada. Y después ya comienzan a mezclarse las demás notas. Pero para mí, en Club de Nuit, las más predominantes es la parte de, yo diría que la lima, o un limón, porque yo lo siento un poquito más ácido, el humo, y ya después comienzan a mezclarse las demás notas. En el Vibrant Leather está muy bien equilibrado el Vibrant Leather. Muy bien. Desde la salida, su secado, su parte evolutiva, muy bien equilibrado. Entonces, a pesar de que yo no tengo un favorito de estos porque los tres, bueno, ahora los 4 que tengo en este sentido me gustan los 4, pero la verdad es de que así de que yo me atomice más veces, o sea, de que diga yo me he acabado más frascos, Vibrant Leather, la neta, yo me he acabado más de esos. Y me gusta mucho la Bestia Negra, pero es que es tan bruta que de repente digo, no, es que quiero reatomizarme para sentir ese frescor de la salida. Entonces por eso utilizo más el Vibrant Leather. Y el Aventus, como he dicho, pues no me he convencido, entonces pues le mido para gastarlo, porque pues, es un Dican. Entonces, pues bueno, ahí le mido, ¿no? Ahora, el de Fraiche.
hice las mismas pruebas con este perfume que con el Blue. Le puse en mi bata, me puse yo en la noche, me puse 4 atomizaciones, después me puse 5, después 7, después 9. Este lo probé 4 días. Y este perfume, la neta, me sorprendió mucho. ¿Cuánto me está aguantando? Vamos a hablar primero de la parte del performance, nada más para que se den un cáliz. En la piel, a mí me está durando todo el día. Desde que me pongo el perfume en la mañana hasta las 8 de la noche, yo lo sigo oliendo en mi piel. Lo sigo oliendo bien, no fuerte, no intenso. Podríamos decir que las últimas... Si estuviéramos hablando de 8 a 8 de la mañana, que serían las 12 horas, podríamos decir que las últimas 3 horas ya se siente más flojito, más a ras de piel, pero ahí está presente, está presente. Pero otra cosa que sorprende mucho es la ropa. La ropa... Ok, un pequeño error técnico, no sé por qué se cortó el video, pero bueno, lo estoy continuando porque ya estaba revisando ahorita el material. Entonces, en la ropa dura bastante bien el Aventus de Fraiche. La neta es que está bastante bueno, dura mucho. Aproximadamente, y no estoy exagerando, en serio, en la ropa duró 3 días en la bata, oliendo. O sea, oliendo. No quiero decir que con mucha fuerza, con mucha intensidad, pero se era muy perceptible, estaba ahí el perfume y la verdad es que eso fue muy sorprendente. Y si hacemos la comparativa con el Vibrant Leather de Zara, pues la neta es de que el Vibrant Leather se queda mucho más abajo, más flojito en el sentido de la duración, tanto en ropa como en piel. Comparándolo con el de Fraiche, se queda pues atrás. El Club de Nuit es muy similar porque tiene mucha pegada, tiene mucha fuerza. Pero pues la neta es de que, híjole, a mí me gusta mucho el Club de Nuit, de verdad, me gusta mucho. Pero siento todavía que el de Fraiche está bien trabajado. No quiero arriesgarme a decir que yo preferiría uno u otro, porque me parece un poco apresurada la decisión, porque tengo apenas unos días probando el de Fraiche y el de Club de Nuit ya tengo más tiempo. Entonces me parecería un poco arriesgado decir que uno o que el otro. Yo creo que el Club de Nuit es un muy buen perfume, es una muy buena inspiración en cuanto a el aroma de Aventus, pero también podría decir que el de Fraiche, la verdad es que se acercó muchísimo al ADN, se acercó a la fuerza del Club de Nuit. Entonces eso es lo que a mí me impacta mucho. O sea, por un lado tenemos un perfume que se acerca mucho al ADN de Creed Aventus y por el otro lado tenemos la fuerza del Club de Nuit. Yo siento que este perfume, el Club de Nuit, a pesar de que se pueda parecer a Aventus, siento que hay un momento en el que sí podría diferenciarse. Por supuesto que necesitarías tener muy conocido el ADN de Creed como para decir, ese no es Creed, ¿no? O sea, tendrías que tenerlo muy, muy conocido porque en el aire se huele súper similar el Club de Nuit al Aventus. Entonces, si llegamos al de Fraiche y lo olemos, nos va a dar la misma sensación de que se parece muchísimo. No podríamos oler a alguien en la calle y decir, no, ese es un Fraiche. O sea, pero ni de chiste, no podríamos. O sea, es imposible que podamos hacer tal aseveración porque se vuelve muy complejo porque el ADN es... Ahora, yo creo, ¿no? Que ya tiene mucha facilidad de clonación este ADN. Entonces ya se vuelve muy complicado poder arriesgarte a decir, no, ese no es Aventus. O sea, yo creo que es muy arriesgado. Entonces, volviendo a mi criterio, en este momento, esta es una impresión de un corto tiempo de uso del perfume. Y yo lo que puedo decir es, tiene la fuerza de la bestia negra, del Club de Nuit, tiene la fuerza de este perfume y está un poquito más semejante al Vibrant Leather de Zara en cuanto a la redondez del aroma, a lo bien trabajado. Este perfume de 30 mililitros costando 130 pesos aproximadamente, que sería, la verdad es que una ganga tener este perfume por ese precio, sinceramente, ¿no? O sea, es una ganga. Yo, la verdad, recomendaría usar este perfume, pruébenlo. Repito, no he hecho pruebas en la ropa, no sé si la mancha o no, pero como aroma,
muy buen aroma, muy bien hecho, bien trabajado. La verdad es que yo creo que vale la pena tener este perfume, sinceramente. Chequen la atomización, o sea, vean nada más. O sea, luego llega, de verdad, en serio, pruébenlo y déjenme sus comentarios porque está muy bien este perfume. En serio, de verdad, está muy bueno. Entonces, llegando a una conclusión, el Aventus, muy bueno. Es un perfume que probablemente haya una cierta sugestión ya por el hecho de que sea el Aventus, de que sea el original, de que sea el Creed, y que en esa percepción olfativa de repente nos autoengañemos y digamos, no, hombre, es que esto está mejor, esto está más redondo. O sea, no lo sé. ¿Tú qué opinas, no? O sea, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí puede haber una parte de autoengaño ahí y que lleguemos a ese punto en el que pensemos que por el hecho de ver la botella nos sugestionemos y digamos, es que sí es mejor. No lo sé. Y vuelvo a lo que decía ahorita al principio del video. O sea, si en realidad ahorita la mayoría de la perfumería es química, ¿qué nos da la seguridad a nosotros como consumidores de los perfumes? ¿Qué nos da la seguridad de que Aventus pues, no esté utilizando una perfumería obviamente mucho más química, mucho más tirada a estas notas o a estas esencias que se producen en masa? ¿Qué nos da la seguridad de que no sea así? Yo creo que nada nos da la seguridad, ¿no? No creo que por lo menos ahorita nosotros los reseñadores tengamos la posibilidad de hacer una investigación profunda como para meternos a la administración de una empresa como Creed y que podamos saber si ellos compran las esencias en algún otro lugar, en donde se producen en masa, con la misma calidad, etcétera. O sea, un montón de parámetros que hay que observar como para poder tener la seguridad y decir si lo hacen o no. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues yo creo que esa asimilación sugestiva de la botella, pues habría que tenerla en consideración. No lo sé, habría que tenerla en consideración. Yo creería, hablando de lo mismo, yo creería que si ponemos, por ejemplo, estos 4 papelitos, ¿no? O sea, estos 4 papelitos sin las letras, ¿no? Y se los ponemos a oler a una persona, le van a encontrar muchísima similitud y pueden decir, este huele un poquito más fuerte, este huele un poquito más apagado, pero yo creo que prácticamente van a ser para una nariz inexperta y más experta. No quiero decir, porque también habría que poner un grado a la expertise, entonces me parece también complicado, pero voy a poner un ejemplo. Supongamos que le damos los perfumes a, no sé, a un Carlos Rubio, ¿no? Que ya tiene años, o a un Andrés Perfumeman, ¿no? Se los damos, estos 4 papelitos, le decimos, pues huélelos, o simplemente botellas genéricas que no digan nada, y que en uno vaya el Aventus y todo el rollo y que se los pongamos y pues a ver, adivina cuál es el Aventus. Yo creo que la neta sería súper mega complicado, o sea, de verdad, porque está tan perfeccionado este aroma a lo largo de los años y ha sido tan aceptado por la comunidad que pues otras empresas lo siguen clonando, lo siguen distribuyendo. Por lo tanto, la demanda de obtener este tipo de esencias y fusiones pues crece y lo que pasa es de que lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? O sea, si crece la demanda de las notas, pues lo que tengo que hacer es producirlas de manera química más rápidamente para cubrir esa demanda. Entonces yo creo que más o menos por ahí va el camino. Por lo tanto, la conclusión sería, en estos 4 perfumes que estoy probando con el mismo ADN ahorita en este momento, yo sin ningún problema me quedaría con cualquiera de los 3. Creed Aventus, Club de Nuit, Vibra Leather, me quedaría con cualquiera de los 3. Y con eso estaría más que cubierto, de verdad, en serio. Así es que pruébenlo, no lo descarten, pruébenlo. Muy bien, ya entonces sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbete, dale click en la campanita, deja tu mensaje y nos vemos en el próximo video. Bye.